hombre, que había sido despreciado y llamado a una rata por la gente de Yanbei, apretó los puños con fuerza y bajó la cabeza. Grandes pájaros blancos volaron por el cielo, a través de la línea de visión de Yansun. Yansun los miró mientras el punto focal frente a él desaparecía lentamente. Permaneció en silencio por un largo tiempo antes de decir: el ejército de Xiuli es un ejército consumado. Será difícil enfrentarlos de frente. Abre las fronteras y filtra las noticias a Shaoyang y Wei Suye. Viene el invierno. Usemos Achu para romper este estancamiento. Incluso un personaje normalmente compuesto como Chen Yuan no pudo ocultar el impacto en su rostro. Después de un rato, finalmente susurró: las tropas ya en el paso Yanming son todas tropas de caballería pesada. El ejército de la general Chu son todas tropas de caballería ligera. Me preocupa que las tropas de Xia no puedan detener a la general Chu. Retrasa sus pasos entonces. Yansun se dio la vuelta y caminó hacia la ciudad de Beisuo con su caballo de guerra negro a su lado. El sol poniente brillaba sobre él, formando una larga sombra. Una voz baja hizo eco lentamente, dirigiéndose a la oreja de Chen Yuan como los vientos en movimiento en las llanuras: informa a los civiles cerca de los distritos de Beisuo, Sangshen y las montañas Wiwi, su general de Xiuli se irá de Yanbei. El viento hizo que sus mangas se agitaran en el aire cuando la espada de su cintura emitió un reflejo rojo brillante. Los pasos del hombre eran pesados mientras caminaba lentamente hacia la majestuosa ciudad de tono oscuro. Figurativa y aparentemente había sido atado con cadenas de oro. El humo negro y espeso se elevó lentamente desde lejos, mientras los gritos de agonía resonaban en los cielos de las llanuras de Woulei. Achu, dije esto antes. Cualquiera puede traicionarme, excepto tú. Tú eres mi única fuente de luz. Tú eres el sol que ilumina mi cielo oscuro. Esencialmente, mi fuente de luz se ha ido. Pensarás en mí cuando estés rodeada por los 4 lados de enemigos, aislada y sin poder escapar. Achu, te estaré mirando por detrás. Capítulo 8. La guerra descendió sobre la tierra de la nada. Los diversos ejércitos de Yanbei permanecieron inmóviles al escuchar la noticia de su llegada. Inicialmente, Chu Qiao ingenuamente pensó que Yansun no podía soportar atacarla, eligiendo dejarla ir en su lugar. Sin embargo, fuera del paso Longjing, cuando vio a los civiles con sus hijos y pertenencias, su corazón se hundió cuando sus esperanzas se extinguieron por completo. A la luz del día, una multitud había comenzado a formarse. Algunas personas empujaron sus carros pesados con todas sus pertenencias chocando entre sí. Algunas personas agitaron sus látigos, dirigiendo sus rebaños de ganado. Algunas mujeres sostuvieron a sus niños llorando en sus brazos mientras los amamantaban. Otras personas sostuvieron sus sacos de yute que contenían batatas y maíz, y se detuvieron a comer después de caminar una cierta distancia. Se sentían fatigados, duros y con pánico. Sin embargo, cuando vieron la bandera del ejército de Xiuli, la multitud estalló en aplausos. Los civiles se lanzaron hacia adelante y gritaron al unísono: «La general está aquí. La general está aquí». Un anciano de pelo blanco arrastró a su nieto hacia el frente, con la cara del niño enrojecida por el frío. Gritaron a Chu Qiao y le preguntaron: «General, ¿a dónde vamos?» «Está bien. General, ¿hacia dónde vamos?» «No importa que, sigo a la general. No puedo dejar que la general vaya ir sola». «General, ¿por qué no nos informaste antes?» «Todavía no he empacado mis cosas. Afortunadamente, actué rápido, o no podría ponerme al día». Los guerreros del ejército de Xiuli estaban en las vastas llanuras.
No dijeron una palabra mientras miraban a Chuqiao. Estaba vestida con una capa verde mientras se sentaba erguida sobre su caballo, como una jabalina. Su expresión era solemne, libre de conmoción o pánico, lo que calmó a los soldados al pensar que tenía un plan preparado de antemano. General. Xiao avanzó sobre su caballo y la llamó suavemente. Chuqiao se dio la vuelta. Xiao estaba cerca de ella, hasta el punto de que aparentemente podía detectar su estado de trance. Sintió que le dolía el corazón al sentir por ella. A medida que interactuaron entre sí durante todos estos años, ya no creía ciegamente las habilidades de la joven. Durante estos 2 años, él había visto mucho. La había visto cuando su espíritu estaba bajo mínimos, había visto sus lágrimas, sus momentos de debilidad, y cuando se sentía perdida. No era la leyenda viva que no había probado la derrota en la batalla, se parecía más a una joven normal que había asumido tercamente las responsabilidades de todo el mundo. Incluso cuando lloraba, tenía que esconderse en un rincón donde nadie podía verla. Sin embargo, a pesar de esto, su lealtad hacia ella no vaciló. Se habían unido de una manera más compleja. Extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro cuando dijo en voz baja, «General, Xiao está aquí». De hecho, Xiao todavía estaba con ella. El ejército de Xiuli todavía estaba con ella. No le faltaba ayuda. Pero en poco tiempo, desde la dirección del paso Yanming vino una gran nube de polvo. Los exploradores se apresuraron a regresar, informando. L. Maestra a unos 10 kilómetros de distancia, Zhao Yang ha liderado una fuerza de 100.000 efectivos, y se dirige hacia nosotros. Si dejamos el paso Longyin, seguramente seremos emboscados. En este momento, Chuqiao casi quiso reírse en voz alta. Yansun, ¿qué movimiento tan asombroso me acabas de tirar? Para abrir el pase y dejarla pasar, no había desperdiciado ni un solo soldado. Usando civiles para frenarla, él destruyó completamente su ventaja de la velocidad. Usando las fuerzas de Xia, él bloqueó su camino. Incluso si el Imperio Xia sospechaba que algo estaba mal, no podían arriesgarse a permitir que un líder militar de Yanbei como Chuqiao entrara en sus fronteras. Incluso si supieran que Yansun podría estar tramando algo, esta batalla no se podría evitar. Tal vez, en pequeñas batallas, Chuqiao podría usar tácticas y estrategias para derrotar a Yansun, pero cuando se trataba de calcular otras personas y de jugar fuerzas unas contra otras, nunca se enfrentaría a Yansun. Los ciudadanos también habían notado el polvo volador en la distancia, y el miedo comenzó a extenderse entre la multitud. Aunque muchos estaban llenos de confianza, después de todo, la maestra Chu estaba presente. Sin embargo, cuando pensaron lógicamente en el gigantesco ejército del Imperio Xia que lucharía con el ejército de Xiuli de apenas 5.000, se estremecieron y comenzaron a dudar. Xiao regresó al pie del paso Longyin, y algunos de sus soldados gritaron, «Guarnición, abrid las puertas para que entren los civiles». Solo después de gritar 3 veces, una voz despreocupada les respondió. Órdenes del emperador, si deseáis entrar a la ciudad, el ejército de Xiuli debe entrar primero. El ejército Xia llegará pronto. Por favor, dejad entrar a los civiles. Las órdenes del emperador, el ejército de Xiuli debe entrar primero. Los ecos resuenan en los vientos, y el polvo es transportado por los vientos. Levantando su cabeza, Chuqiao apretó su puño mientras miraba la bandera del águila negra que decoraba las murallas de la ciudad. Maestra. Hubo algunos soldados que le pidieron instrucciones. Maestra. Las voces de las personas aumentaron en volumen a medida que todos se reunían alrededor de Chuqiao para recibir instrucciones.
Maestra, ¿qué deberíamos hacer? Hubo civiles que comenzaron a decir con pánico. Aterrorizados por la atmósfera, los niños comenzaron a llorar, mientras la escena descendía en un caos cacofónico. Maestra, ¿qué debemos hacer? Maestra, el enemigo está llegando. Maestra, regrese a la ciudad. Será bueno evitar el conflicto. Maestra, vuelva y discúlpese con su majestad. Estoy seguro de que le perdonará. Maestra, vamos a luchar hasta el final. Solo danos la orden. Maestra, maestra, maestra. Yansun, entonces esto es lo que deseabas. Mirando hacia el cielo, incluso la última esperanza que tenía para él fue aplastada. ¿Qué esperas ver? Que estoy sola sin ayuda. Que estoy rodeada de enemigos. Que me escaparía sin poder hacer nada para volverte a pedir ayuda. Yansun, me subestimas. Guerreros, ya habéis presenciado todo lo que ha sucedido en los últimos días. Sentada sobre su caballo, Chu Qiao comenzó su discurso, mientras estiraba la mano para silenciar el bullicio. Con un tono profundo y serio, continuó, nuestro rey, el emperador de Yanbei, abandonó sus promesas pasadas y traicionó las palabras que habíamos jurado antes las tierras de Yanbei y la montaña Wiwi. Los civiles en Changqing se convirtieron en nada más que esqueletos y alimento para los buitres, y Datong está siendo masacrado por una fuerza que solo era leal a su majestad. El señor Wu está muerto, Lady Yu está muerta, la princesa Wangwan está muerta, el general Xiaoe está muerto, el general Biankang está muerto, el general Sirui está muerto, el general Adu está muerto. Todos ellos fueron asesinados por un hombre ambicioso que simplemente desea expandir su imperio y consolidar su poder. En este momento, una guillotina cuelga sobre nuestras cabezas. Guerreros, ante vosotros, un ejército de Xia fuerte de 100.000 nos espera, listo para acabar con nosotros. Detrás de nosotros está el ejército de Yanbei que ya ha comenzado a pudrirse. Se han preparado para escupirnos en el momento en que regresemos y nos dicen que somos cobardes. Junto a nosotros, hay civiles que han sido abandonados por su país. Guerreros, ¿qué debemos hacer? Su voz fría y sin emociones fue el único sonido que se podía escuchar en las vastas llanuras. Nadie habló, y todos meramente miraron su figura con fanático fervor. Chu Qiao saltó de su caballo. Señalando a los soldados, ella gritó: «Vamos a regresar y convertirnos en esclavos de un dictador y ser ridiculizados por los traidores que rechazaron sus promesas. O vamos a abandonar a estos civiles e intentar escapar. Vamos a enfrentarnos a un enemigo que es 20 veces más grande que nosotros, y mostrar el orgullo y el honor que un soldado debería tener». Chu Qiao rugió: «Guerreros, ¿queréis vivir?» Sí. Las voces de soldados y civiles por igual le contestaron en un bramido, atravesando las nubes, haciendo que los pájaros se escurrieran. ¿Deseáis convertiros en traidores? No. Entre la muerte y la traición, ¿cuál es vuestra elección? Las multitudes gritaron de nuevo en un rugido enloquecido. Lealtad a Datong, incluso en la muerte. Frente al viento, Chu Qiao gritó: «Guerreros, camaradas, seguidme, obedecedme. Incluso si vamos a morir, usaremos nuestra sangre para emitir la última chispa de gloria para Datong. Nuestras cabezas pueden rodar, nuestra sangre puede fluir, pero nuestra fe nunca debe ser ignorada. Larga vida a Yanbei. Larga vida a Datong. Viva nuestra libertad». Un atronador rugido de la tierra retumbó en respuesta, mientras miles de pares de manos se alzaban en el aire en una aclamación. ¡Viva la maestra! Más asterisco, más asterisco, más. Este invierno llegó temprano. Era solo septiembre, pero la nieve ya había empezado a caer.
La ligera capa de nieve era como un manto de pequeñas flores blancas que acababan de florecer en primavera. El ejército de Xia se retiró una vez más. Este fue el tercer día de su cerco, y el asalto a gran escala que habían imaginado nunca había ocurrido. Zhao Yang había rodeado cuidadosamente el paso para evitar que Chu Qiao escapara. Sus procesos de pensamiento ahora eran extremadamente complejos. Temía que era una trampa que Yan Bei había tendido, sin embargo, le preocupaba perder esta oportunidad de oro en la que Yan Bei y Chu Qiao se habían vuelto uno contra el otro, de modo que libraría al imperio de Chu Qiao, uno de los generales enemigos más potentes. Después de todo, la noticia de cómo Yan Sun y Chu Qiao se habían peleado en los últimos 2 años ya había llegado a sus oídos, y era imposible que él no estuviera completamente al tanto de todos los acontecimientos. Más asterisco más asterisco más. En la noche, a medida que el viento pasaba, Chu Qiao se encontraba en lo alto de una colina que dominaba todo el campo de batalla. Los vientos nocturnos enviaron su voluminoso cabello ondeando con gracia, como un enjambre de tragos negros. La guerra había durado 3 años enteros. El paso Longyin había sido construido para ser unos pies más alto que el Yanming, por encima de los 2 ejércitos que estaban a la espera. Entre las 2 formaciones que solemnemente esperaban el combate, había grandes franjas de parches de hierba que eran fácilmente de la altura de la cintura. Al pasar la brisa otoñal, había mucho ruido, como si fueran olas en un océano blanco, reflejando la luz plateada de la luna en un hermoso espectáculo. Una bandada de cuervos pasó volando, levantando una nube de polvo de nieve. Uno de ellos se arrojó ligeramente sobre la hierba alta, y con un movimiento rápido tomó algo blanco y se fue volando. Con solo una mirada, Chu Qiao ya podía decir lo que el pájaro había recogido del suelo. Lanzando su mirada a las olas de blanco ante ella, un tinte de tristeza y abominación emergió de su corazón. Bajo esta hierba que se balancea pacíficamente, ¿cuántas vidas se habían perdido? Como un titán devorador de hombres, la guerra había devorado horriblemente a innumerables hombres y mujeres por igual. Los vientos de esta época perturbada soplarían luego sobre las casas en ruinas que habían perdido a sus dueños, aullando sin parar, como si cantaran una canción que había trascendido a través del espacio-tiempo desde el inframundo. Sin embargo, podría Chu Qiao también ser considerada como uno de los autores intelectuales detrás de tal muerte y destrucción. Achu. Una voz aún resonaba en la oscuridad, como si llamara a su alma. Achu, era una voz que había escuchado diariamente durante las últimas 2000 noches. El joven se encogió junto a ella y levantó su manta, antes de preguntar con cuidado, Achu, ¿todavía sientes frío? Esos eran los años en que hacía más frío, y los fuertes vientos traían fácilmente la frialdad fría a través de sus ventanas delgadas, congelando todo dentro de la habitación. Sin embargo, era como la bandada fugaz de pájaros, desapareciendo en la infinita blancura que se extendía hasta más allá del horizonte. Tal vez, la vida no era más que un juego de ajedrez que uno nunca podría dominar. Con el futuro nublado en la duda, y al no tener buenos movimientos por hacer, uno no sabría cuándo atacar o defender. Sin embargo, el juego siempre estaría progresando, y uno solo podía hacer todo lo posible para continuar. A veces, uno se daría cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos, simplemente estaría más lejos de la victoria. Gradualmente cerrando sus ojos, innumerables recuerdos aparecieron ante su visión. Parecía haber visto muchas personas de nuevo. Vio al gentil pero justo señor Wu, a la tranquila e inteligente Lady Yu, a la adorable y enérgica Wang Wan, al amable y humilde Xiaoe.
También vio a Sue Ziyuan, que había muerto para alertarla, a Wen Yang, que había muerto para proteger su bandera, y también a Feng Ting, a Mu Rong, y a Gu Danyu, que había atacado al enemigo solo y muerto a innumerables flechas. Incluso vio las caras de los soldados del ejército de Xiuli, e innumerables de las montañas Angshen, Wui Wui y Beisuo. Sin detenerse allí, incluso vio que Cao Mengtong, quien se había suicidado, se disculpaba por su error, y esos ancianos podridos de Datong. Sin refuerzos, sin alimentos, a esta temperatura de congelación, mientras se protegía a miles de civiles que estaban completamente desarmados, el ejército de Xiuli se puso en guardia a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, el enemigo se estaba quedando sin paciencia, ya que el invierno estaba a punto de llegar, y la nieve pesada estaba a punto de cubrir toda la tierra. Zhu Qiao miró hacia el cielo y sintió como si viera un par de ojos que la miraban fijamente. Esos ojos se habían hundido hacía mucho tiempo en un abismo de frialdad, observándola silenciosamente sin enojo, sin burlas, solo con la paz que le quedaba mientras repetía una y otra vez, vive. Lo sé. Zhu Qiao sonrió a los cielos vacíos y dijo en voz baja. Definitivamente voy a aguantar. Dándose la vuelta, vio las tiendas de campaña que estaban montadas en una buena formación, y con calma, declaró en voz baja. Definitivamente te protegeré. Capítulo 9. Año 778 del calendario de Baikang, otoño. Antes del paso Longyin, el ejército Xia había logrado el primer cerco completo en la historia. Con casi 130.000 soldados, el paso Longyin había sido completamente rodeado sin ninguna forma de escapar. Se transportaron todo tipo de armas de larga distancia, y era obvio que comenzaría una batalla injusta. Aunque Zhao Yang se enfrentaba a Zhu Qiao, quien lo había derrotado 2 veces en la batalla de Chidu y Beisuo, no estaba preocupado. En primer lugar, los pasos Longyin y Yanming estaban relativamente cerca, y tenía suficientes refuerzos listos. Incluso si descubriera que había caído en una trampa, podría regresar fácilmente a su fuerte. En segundo lugar, Zhu Qiao no tenía ninguna ciudad a la que pudiese acorralar, ni sus poderosas armas. Con solo 5.000 de caballería ligera y un grupo de civiles, ella nunca podría enfrentarse a sus 100.000 soldados fuertemente blindados. En tercer lugar, los espías que había enviado a Yan Bei finalmente habían enviado información. Hace aproximadamente una semana, Yan Sun tuvo una intensa batalla con Zhu Qiao en las afueras de Beisuo, que causó la muerte de decenas de miles de soldados. No solo eso, sino que todos los funcionarios de Datong habían sido asesinados o encarcelados, solo quedaba Zhu Qiao. Si incluso eso seguía siendo una trampa, solo podía decir que Yan Sun era demasiado despiadado, y no era alguien que manejara de todos modos. En la madrugada del 18 de septiembre, justo cuando el cielo comenzaba a iluminarse, sonó una oleada de tambores y cornetas militares. Era como un relámpago que golpeaba desde el cielo, perforando los corazones del ejército de Xiuli y los civiles. Con la luz del sol del amanecer penetrando a través de la niebla de la mañana, el ejército gris de soldados de Xia parecía un océano de metal, extendiéndose más allá de los extremos de la llanura de la hierba. Con sus pesadas pisadas avanzando al unísono, los estruendos estallidos enviaron escalofríos por su espina dorsal al sentir el temblor de la tierra. Los civiles soltaron una ola de gritos de miedo cuando se abrazaron, acurrucados ante la inmensidad del enemigo, lo que los hizo palidecer aún más en términos de tamaño, como si fueran una mota de polvo frente a una cascada. ¡Oh, Dios mío! Alguien exclamó, ¿qué es eso? Hubo una avalancha. Preparaos. Un grito agudo resonó desde el campo opuesto.
Posteriormente, filas de soldados de infantería se lanzaron al frente de las tropas de caballería y se arrodillaron en el suelo, listos para atacar. Fuego. Silbido. Las lanzas largas atravesaron el cielo, derribando a un grupo de pájaros que volaban por allí. La sangre salpicó en el aire mientras las plumas volaban por todas partes. Antes de que los civiles tuvieran tiempo de abrir la boca para gritar, la ráfaga de lanza se precipitó en su dirección. Los gritos desgarradores ¡ah! Resonaban en el aire, como una canción trágica de desesperación. Los caballos de guerra relinchaban locamente como si hubieran sido poseídos. Organizad las formaciones. Cargad. Chu Qiao se sentó en su caballo mientras se encontraba en medio del campo de batalla. Ella levantó la espada de plata en sus manos y salió corriendo. 5.000 tropas del ejército de Xiuli siguieron cuidadosamente detrás de ella, ninguno de ellos dudó o se retiró a pesar de que algunos se sintieron temerosos. Xiao defendió a Chu Qiao mientras estaba de pie junto a ella. En voz alta, gritó: «Hermanos, no dejéis que se acerquen a los civiles. Cargad». Sonó un grito de muerte, despertando la pasión en las corrientes de sangre de los soldados. El lado opuesto era como un vasto océano. Cuando los 5.000 se lanzaron, eran como una pequeña ola, corriendo hacia su muerte. Todos los presentes estaban aturdidos, incluidos los civiles que suplicaban por su vida desesperados. Las tropas de Yan Bei observaban desde la cima del paso Longyin a las tropas de élite de Xia, incluido el propio Zhao Yang. Nadie esperaba que Chu Qiao, que era totalmente superada en número, se enfrentara con el ejército de 100.000 de Zhao Yang. La oposición era como un infierno viviente, con las armas que poseían los de Xia. En ese instante todos se dieron cuenta de las intenciones de Chu Qiao. Este pedazo de tierra era un pedazo de tierra liso y sin envoltura. Chu Qiao no tenía herramientas para defenderse. Si las tropas de Xia alcanzaban el paso, los civiles serían arrastrados a la batalla. Al hacer esto, ella quería proteger a las personas inocentes detrás de ella. Zhao Yang se sorprendió cuando se quedó aturdido. Mirando a Chu Qiao y los soldados del ejército de Xiuli, que se acercaban rápido con sus espadas, su sangre comenzó a hervir. «Soldados, sois menos valientes que una mujer», gritó el mariscal de Xia en voz alta, provocando un fuerte grito de guerra sincronizado del ejército de gente vestida de negro. «Todas las fuerzas, preparaos para cargar. Matad al enemigo». Otro grito de guerra sonó rápidamente. El mar de armaduras grises comenzó a moverse cuando los soldados estabilizaron sus caballos de batalla para la batalla. Corrieron hacia las fuerzas de Chu Qiao como una inundación imparable. «Separaos. Preparad las formaciones», ordenó Chu Qiao. Sin embargo, todo el ejército de Xiuli se formó en una larga fila para dar la bienvenida a las tropas de Xia. 5.000 soldados se pararon uno al lado del otro, defendiendo el paso Longyin que estaba detrás de ellos. Los guerreros iban vestidos con armaduras de cuerpo negro, mientras su bandera roja flotaba majestuosamente sobre sus cabezas bajo la luz del sol. Levantaron sus espadas con ambas manos y las pusieron ante ellos, usando ambas piernas para controlar sus caballos. Cuando vieron que el gran ejército avanzaba hacia ellos, sus expresiones eran tranquilas como piedras. Esta era la forma más loca posible de suicidarse. Cuando el polvo se elevó en el aire, el ejército de Xia avanzó más cerca, paso a paso, las respiraciones de sus caballos de guerra casi se podían sentir. Finalmente, los dos ejércitos se enfrentaron como si estallara una tormenta. Las espadas comenzaron a hacer contacto con la carne humana y otras espadas. El derramamiento de sangre finalmente había comenzado.
Todos los soldados experimentaron una pesadilla viviente mientras se enfrentaban en combate cercano con las fuerzas enemigas. Sus ojos estaban inyectados de sangre cuando montañas de cadáveres se amontonaban en el suelo. El ambiente era ensordecedor. Sonidos de cascos de caballos, gritos de agonía, maldiciones, gritos de muerte, juntos compusieron una nueva melodía. Cuando las espadas chocaron, las chispas volaron en el aire. Los heridos no gritaban mientras la batalla hacía que sus sentidos del dolor se adormecieran. El suelo era un espectáculo desordenado. Como la nieve de la noche anterior se había derretido, comenzó a formarse un río rojo. Las espadas estaban rotas. Las lanzas fueron cortadas. Los ojos estaban pegados a las manchas de sangre, haciendo que los soldados perdieran su sentido de orientación. A pesar de esto, solo pensaban en una cosa: matar. Matar a todos en su camino, cortar todo, hasta que se agote todo el esfuerzo. Las palabras de la joven antes de partir se hicieron